Muy buenos días, hermanos. Bienvenidos, Dios les bendiga. Continuamos alabando al Señor y vamos a ponernos en pies para mayor reverencia a la palabra del Señor y vamos a leer el Salmo 40 del 1 al 11. Vamos a leerlo antigonalmente, yo leo el primero y luego los hermanos el que sigue. Y todos sean muy bienvenidos a la casa del Señor, ¿no? Y gracias por habernos permitido estar aquí en su casa. Nos dice acá el Señor por medio del salmista, dice, alabanza por la liberación divina. Pacientemente esperé a Jehová y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Puso luego en mi boca cántico nuevo y alabanza a nuestro Dios. Verán estos y muchos temerán y confiarán en Jehová. Has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti si yo anunciara y hablaré de ellos y no pueden ser enumerados. Entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. He anunciado justicia en grande congregación, he aquí, no refrené mis labios, Jehová, tú lo sabes. Jehová no retenga de mí tu misericordia y tu verdad me guarden para siempre, que el Señor bendiga su santa palabra. Amén. Amado Padre Celestial, agradecido Señor Todopoderoso, le damos las gracias por su presencia y por tenernos aquí en su casa de oración para honrar y glorificar y exaltar el nombre de nuestro único Dios que abre los cielos y la tierra y todo lo que se ve y lo que no se ve. Y damos gracias, Señor, por todas las bendiciones que recibimos, empezando por este nuevo día que empieza y la semana también, Señor. Y también damos gracias por el sacrificio que Cristo hizo en la cruz para librarnos de la esclavitud del pecado. Perdónanos, Señor, todos nuestros malos pensamientos y los malos deseos de nuestro cuerpo y todo lo que le ofendemos. Perdona nuestra rebeldía, perdona nuestras debilidades, Señor. Sabemos que es un Dios justo, un Dios bueno, un Dios bondadoso y un Dios misericordioso para con su pueblo. Gracias, Señor, por los hermanos en esta mañana que han venido a alabar y glorificar el nombre de nuestro Padre Celestial por todo lo que recibimos, más que todo la vida espiritual y la vida material, Señor. Gracias, Señor. Sabemos que el Señor nos dice que yo estaré con vosotros, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, y gracias por esa promesa que Cristo tiene para con nosotros. Que la paz y el amor de Cristo sea morando en cada uno de tus hijos. En el nombre del Señor Jesús damos gracias por ahora y siempre. Amén. Vamos a cantar el himno 510, la bienvenida. Y nos vamos a saludar todos y todos bienvenidos a la casa del Señor. Y los hermanos que nos visitan por segunda o primera vez, por favor, alzar sus manos, por favor. Bienvenidos. Dios les bendiga. Con gran gozo y placer nos volvemos otra vez hechizamos. Se contenta el corazón, ensanchados de amor. Todos a una voz a Dios, gracias damos.
bienvenido, bienvenido. Los hermanos hoy aquí nos gozamos en decir bienvenido, bienvenido. Al volvernos a reunir, bienvenido. Dios nos guarde en este amor para que de corazón los ancianos tú le en la eterna reunión no habrá separación, ni tristeza ni olvido, bienvenido, los hermanos hoy aquí nos gozamos en decir bienvenido, bienvenido, vuelves a reunir. Gracias, Señor, te damos esta mañana por toda esta gente que ha venido a buscarte, a servirte. Abren su mente y corazón para recibir la palabra y escuchar su voz. Gracias te damos por su gran amor, por su misericordia y las ricas bendiciones que tú nos has dado. Bendice el grupo que ha reunido, llénalos de tu gracia, de tu poder y de tu Santo Espíritu. Perdone nuestra falta, nuestras ofensas y ayúdanos siempre a buscarte y servirte, Señor. Gracias por todas las bendiciones, protección y cuidado que tú has tenido en nosotros durante esta semana. Derrama bendición sobre tu pueblo y apura el paso de los que vienen en camino. Derrama mucha bendición sobre cada uno de nosotros, te lo pido en el dulce nombre de tu divino Hijo nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Seguimos alabando al Señor por medio de los cánticos y vamos a cantar el himno 410 que nos dice el pasaje bíblico: echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Salmo 55, 22 y 410. Ven y el maestro le llama, ven por tu carga llama, y tus pecados debes orar, para orar, dale lugar, dale tu afán, entrega a Él, pues cerca está una oración, dile al Señor, ven a tu Cristo bendito, Él es tu buen Salvador, llámale quien está cerca, Él te prodiga su amor, debes orar,
Ustedes cantan muy hermoso, hermano, muy delicioso. Vamos a seguir cantándole al Señor con el himno 227. Lindo 227, y tiene un pasaje bíblico que nos dice el Señor a través de su palabra. Dice: enséñame, oh Jehová, tu camino. Salmo 27, 11. Buenos días, Dios les bendiga, hermanos. Vamos a orar por el deseo y el anhelo de las vidas que no conocen de Cristo aún todavía, que no está en su corazón el Señor en el centro de su vida. Le vamos a dar gracias, Señor. Oramos, Padre, y damos gracias, Señor. Nos presentamos delante de ti todos unánimes, Señor, con este mismo sentir, Padre. Orando, Señor, por los que están afuera, Dios de la gloria, ministeriosos y necesitados, Señor, y falta, Señor, de la fe. Una fe, Padre, que está presta, abierta para todo aquel que quiera recibirle.
que quiera aceptarle en su corazón, Señor. Tú no quieres que nadie se pierda, Padre. Tú quieres que todos vengan a ti en arrepentimiento, Dios de la gloria. Tú no echas nada afuera ni haces asesión de personas, Dios de la gloria. Oramos, Señor, y damos gracias, Padre. Agradecemos, Señor, por todos los tiempos, por los evangelistas, por todos los medios que hay donde se predica su palabra, Señor, donde se explica su palabra, Dios de la gloria. Espíritu Santo, sea receptivo, Señor, a todo aquel que la quiera recibir y la quiera aceptar, Dios de la gloria. Trabaja, Señor, amonesta, insiste, Dios de la gloria, a cada quien, Señor, por su pecado y su culpa. Innecesariamente es hoy el tiempo, Dios de la gloria. Si ese mensaje y esta palabra es para cada quien que no lo ha aceptado y no lo conoce, está abierta la invitación para ellos. Padre, te damos gracias y te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Gracias, hermano. Seguimos alabando al Señor cantándole el himno 409. Dice: oh, qué amigo nos es Cristo. ¿Cuántos estaremos deseosos de que Cristo sería nuestro amigo fiel? Y tiene un pasaje bíblico que nos dice: sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración, ruego con acción de gracias. Amén. El 409. Cantarle al Señor que Él está feliz que le cantemos, porque también desea que le cantemos. Seguimos cantándole al Señor el himno 429. 429, ya lo tenemos aquí. Tiene un pasaje bíblico que nos dice: cuán grande amor, Dios qué rico en misericordia, por su gran amor y con que nos amó. Efesios 2:4. Que Cristo me haya salvado, tan malo
qué pena, permaneciendo de pies otro ratico para orar. Y vamos a orar por los enfermos. Sin duda que hay hermanos enfermos, hay familiares nuestros también. Quisiéramos que levantaran su manito, expresando su necesidad, si la tienen, de su salud o de otra situación, por falta de empleo, problemas. Bueno, hay muchas circunstancias, hay también proyectos, hay planes de espera por cirugías. Bueno, en fin, vamos a clamar a nuestro Dios en esta mañana. Bendito Dios y Padre Celestial, te suplicamos por las necesidades de salud de nuestros hermanos, de muchos familiares nuestros también, por cada uno de nosotros. Algo nos afecta en nuestro estado físico, Señor, y te suplicamos que en tu santa y divina misericordia y voluntad nos quiera contestar nuestras oraciones pacientemente, Señor. Esperamos, Señor, que tú seas respondiéndonos, y si no fuese tu voluntad, sea el nombre de Jehová bendito. Oh Padre, toma en tus manos a todos nuestros hermanos. No me acuerdo de todos, pero tenemos también a mi hermana Cecilia, ya pronto va a ser intervenida. También, Señor, a mi hermana Sandra, que el Señor Todopoderoso le abra puertas para esa definición de sus cirugías también, de los papás de mi hermana Sandra, Porcelina también, Marisol, María Rutia, María Riveros, mi esposa, por tantos otros, bendito Señor. Derrama, Señor, tu bendición que tanto necesitamos, oh Padre. Tú nos conoces, Señor. Danos fortaleza, Padre Santo, en la fe. Danos fortaleza para estar humildemente buscando de ti. Danos fortaleza y humildad para escucharte tus respuestas, bendito Dios. Te suplicamos por todas otras situaciones. De pronto hay conflictos en los hogares, de pronto hay personas, familiares que no han sido oidores de su palabra o que no quieren ser receptivos a ellos. Te suplicamos por eso. Te clamamos, oh Dios, porque Dios nivele las relaciones familiares, las relaciones de hogares, que nuestro Padre Celestial nos regale, Señor, esa paz, porque si todos estamos bien, la familia está bien. Oh Padre amado, ayúdanos. Te damos gracias por la fortaleza que tú nos provees, Señor, en medio de nuestras dificultades físicas. Dios nos provee, Señor, memoria, nos da facilidades de pararnos, caminar, hacer lo que tenemos que hacer, Señor, no importando tanta falencia de salud, Señor. Es un milagro divino que nos regala de podernos movilizar, Señor, en medio de nuestras a veces incapacidades físicas, Padre, pero Dios nos tiene ahí, Padre amado. Muchas gracias, Señor. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos, y nos vamos a leer la palabra del Señor. Los que quieran hacerlo de pie o sentados, lo dispuesto, lo que el Señor le ponga en su corazón. Vamos a leer Hebreos 12, capítulo 12, Hebreos, capítulo 12, del 1 al 11. Yo leo el primer pasaje y los hermanos el que sigue, el segundo. Hebreos 12, capítulo 12, del 1 al 11. Y nos dice un pasaje, el título, puesto los ojos en Jesús. Vamos a leerlo muy pausadamente para poderlo llevar, para poderlo como saborear. Es un mensaje de la palabra de Dios muy aliciente para nuestra vida espiritual. Nos dice así el Señor por medio de su palabra. Por tanto, nosotros también, teniendo de alrededor nuestro tan grande nube de testigos,
Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Considerar aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Y habéis ya olvidado la exhortación que como hijo y se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmaye cuando eres reprendido por Él. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Todos el 11. En verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Que el Señor bendiga su santa palabra. Y vamos a los hermanos la ofrenda, los hermanos encargados de la ofrenda, y cantamos el himno 428. 428. Amado Dios y Padre bueno, te damos gracias, Señor, por este hermoso día, por estar aquí reunidos como hermanos, Señor, en un solo cuerpo. Padre, te damos gracias, Señor, por estos diezmos y estas ofrendas, Señor. Te pedimos, Señor, que sea para la extensión de tu reino, Señor. Y también, Señor, damos gracias por aquellos hermanos
que colocaste en su corazón, Señor, y aquellos que no pudieron, bueno, Señor, tú conoces los motivos. Te damos muchas gracias en el precioso y amado nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nos preparamos para recibir la Santa Cena. Ayúdenme a sacar eso para acá, por favor. Tiene que estar enredadito allí y allá. Sean todos bienvenidos a la casa de el Señor. Y dice la palabra del Señor: en el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos de Jesús a Jesús diciendo: ¿dónde quieres que preparemos para que comamos la Pascua? Él dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decidles: el maestro dice, mi tiempo está cerca. En tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. Y mientras comían dijo: de cierto, os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera comenzó cada uno de ellos a decir: ¿soy yo, Señor? Entonces él respondió, dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le sería a ese hombre no haber nacido. Entonces, respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Y le dijo: tú lo has dicho. Estando el Señor Jesucristo con sus discípulos, ya muy cercano a la crucifixión, podemos ver cómo Él estaba sentado a la mesa con los discípulos. Y nosotros como iglesia siempre debemos mantener esos principios, porque ¿con qué propósito celebramos la cena del Señor? La celebramos por la obra de que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Lo celebramos porque Cristo nos perdonó de nuestros pecados. Celebramos con el propósito de que Él va a venir por segunda vez y va a juzgar al mundo, ahí incluyéndonos a nosotros. Pero nosotros nos sentamos a la mesa con el Señor no porque hayamos sido lo suficientemente buenos, no porque hayamos orado, no porque ni siquiera hayamos leído la Biblia, sino es que Dios nos hizo sentar a su mesa por su gracia, por su favor y por su perdón. Éramos indignos de sentarnos a la mesa, pero en Cristo, nuestro abogado, nos hizo dignos a través de la cruz del Calvario. El apóstol Pedro habla y reflexiona acerca de comer la cena del Señor de una manera indigna, y dice la palabra de el Señor ahí en el capítulo 11, versículo 27, y dice: de manera que cualquiera que comiere este pan y bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor.
Por lo tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Queridos hermanos, no podemos extender la mano para tomar el pan si no estamos a cuentas con nuestro Señor. El Señor nos está diciendo, venga, pongámonos a cuentas. ¿Qué es tomar la cena indignamente? Es cuando yo estoy en pecado y me siento a la mesa con Él. Dios nos da la oportunidad para podernos estar a cuentas con Él. ¿Quiénes pueden participar de la cena del Señor? La cena del Señor pueden participar amigos, hermanos que nos visiten en nuestra congregación, pero amigos, hermanos que hayan nacido de nuevo, ellos pueden participar de la cena del Señor, que hayan puesto su fe en el Señor Jesucristo, que hayan sido bautizados en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo, que no tengan ningún proceso de disciplina en sus iglesias. Ellos son los que pueden participar de la cena del Señor. Vamos a orar porque debemos ponernos a cuentas antes de tomar la cena del Señor. Debemos recordar que la palabra de Dios es muy clara, que no podemos tomar la cena indignamente. Y dice, pruébese. Probarme qué es colocar mi pecado delante de Dios. Es saber si yo tengo pecado para ponerme delante del Señor, para poder sentarme a su mesa. Aunque siendo indigno, el Señor en la cruz me hizo digno por su gracia y por su misericordia. Vamos a orar. Padre, en esta mañana, Señor Dios, tu palabra nos enseña, Señor, que el remanente de pecado a veces no nos deja acercarnos a ti, Señor Dios. Por eso colocamos nuestro pecado, Señor, delante de ti. Señor, tú nos enseñas que no podemos tomar la cena indignamente porque pisoteamos la sangre de Cristo. Por eso, Señor, perdónanos, Señor, límpianos, capacítanos, Señor. Límpianos de nuestro pecado, de nuestra maldad, Señor. Y permite, Señor, que con sencillez, con regocijo, con gozo, nos podamos sentar a su mesa, Señor Dios. Padre, te lo rogamos en el nombre del Señor Jesucristo, para que en Él haga honrar la gloria, la adoración y la alabanza. Queridos hermanos y amigos que nos visitan por primera vez o segunda vez, si desea tomar la cena, vamos a colocarnos en nuestros pies, por favor. Estando el Señor Jesucristo con sus discípulos, dijo, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad y comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Amado Señor Dios, Padre Celestial, una vez más te damos muchas gracias, Señor, por haber enviado a tu precioso Hijo, Señor, y le entregó en aquella cruz, Señor. Entregó su vida por todos nosotros, Dios del cielo. Su piel fue desgarrada, sus carnes, Señor, para nuestras enfermedades que llevó, Señor, Dios del cielo. Te damos muchas gracias también, Señor, por participar una vez en la cena de ti, Señor, Dios del cielo. En el nombre precioso y amado nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Pueden, hermanos.
Este pan simboliza el cuerpo del Señor Jesucristo, porque tu palabra nos enseña, Señor, mas Él herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros sanados. Este es el pan bajado del cielo, no como el maná que comieron los israelitas en el desierto y perecieron. El que come de este pan, aunque esté muerto, vivirá eternamente. Amén. Podemos participar. Nuestro amado Dios Todopoderoso, participamos ahora del símbolo de tu sangre derramada en la cruz. Gracias porque sin derramamiento de sangre no hubiese habido remisión de pecados. Pero gracias a mi Señor por esa misericordia, nos ha alcanzado, nos ha lavado, nos ha limpiado y ahora tenemos la dicha de recibir con agrado tu maravillosa y rica salvación. Amén. Dice la palabra del Señor: asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Amén. Podemos ir, hermanos. La Biblia, como palabra de Dios, me enseña que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Pero la Biblia también me enseña que la sangre del nuevo pacto en Jesucristo es suficiente para lavar y limpiarme de todo pecado y de toda maldad. Amén. Podemos participar.
Amado Padre Celestial, una vez más, Señor, damos gracias por su presencia y ese amor y esa habilidad que tiene para con su pueblo. Señor, estamos en esta mañana poniendo delante a mi Señor el pastor para que por la palabra que Él nos trae sea grabada en nuestros corazones y sellada con el poder del Espíritu Santo. Dale la sabiduría, ilumínalo con el poder del Espíritu. Gracias, Señor, porque yo sé que el Señor nos escucha y nos cubre con todas nuestras dificultades. Que la paz y el amor de Cristo sea siempre morando en cada corazón de los que estamos acá presentes y especialmente el predicador de esta tarde. Muchas gracias, mi Señor Jesús, damos por ahora y siempre. Amén. Bien, hermanos, damos gracias a nuestro Señor y nos correspondería para esta mañana el capítulo 5 del libro de la primera carta de los Corintios, donde ya el apóstol Pablo empieza a tratar otro problema que es acerca de inmoralidad sexual, donde en el capítulo 5 podemos ver cómo un hombre se acuesta con su madrastra, o se acuesta con la mujer de su padre. Ahí lo podemos leer en el capítulo 5. Y cómo es la disciplina manifestada por el Señor, ¿verdad? No vamos a entrar hoy en este capítulo 5, porque primeramente necesitamos saber qué es la disciplina. Necesitamos saber de dónde viene la disciplina, ¿verdad? Y antes de entrar en ese capítulo 5, debemos exponernos a la palabra, primeramente para ser corregidos de parte del Señor. Debemos recordar que el sermón que viene de Dios tiene un solo propósito: edificar la iglesia. Y en este caso la disciplina busca ese propósito: disciplinar el cuerpo de Cristo, disciplinar la iglesia como tal. Y podemos ver allí en Hebreos capítulo 12, que fue el texto que el Señor nos va a permitir en esta mañana meditar. Y podemos ver cómo algunos reformadores dijeron que la iglesia, para que goce saludable, tiene que tener algunas marcas. Y claro que sí, la iglesia para tener salud tiene que tener algunas marcas, y una de ellas es la teología bíblica. La teología bíblica es el estudio de Dios, no es más, el estudio de la doctrina de Dios. Otra de las marcas también es la conversión. Sabemos que si el Señor no nos hace nacer de nuevo, no podemos disfrutar de su gracia, de su amor. Sabemos que la conversión es lo que la Biblia me dice, que yo estando muerto en delitos y pecados, el Señor me hizo renacer en Cristo, colocó fe en mí, y por eso yo pude responder al Evangelio. Eso es la conversión. No nació nada de nosotros, sino todo lo que hizo el Señor fue traernos a su redil. Viene por iniciativa del Señor. También creemos en la evangelización. Además que en capítulo 28 de Mateo nos habla acerca de la gran comisión, y la iglesia debe hacerlo. También como iglesia creemos en el liderazgo bíblico. Ahí en Hechos capítulo 6 habla acerca de los ancianos, en este caso de los diáconos, y gozamos de esa parte de los diáconos. También alguna de esas marcas de la iglesia saludable está la predicación expositiva de la palabra, o sea, tomar de una forma ordenada y meditar en cada versículo de la palabra del Señor, y eso es lo que hemos venido haciendo. También una iglesia saludable es aquella que administra los sacramentos, como acabamos de hacer la cena del Señor,
pero también administramos el bautismo, que es cuando entran a la oficina del pastor, tienen un curso doctrinal, se identifican con la congregación y pasan al bautismo. Si ya están bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, nosotros no rebautizamos, sino pasan para la gloria del Señor a servir. Pero también, aparte de los sacramentos, una iglesia saludable es aquella también que administra la disciplina. ¿Por qué? Porque está establecida en la palabra del Señor. Y si está establecida en la palabra del Señor, hay que predicarla y hay que enseñarla. Una iglesia saludable también debe ser establecida porque aplica la disciplina bíblica, no la disciplina reformada, sino la disciplina bíblica, que es lo que el Señor está estableciendo en su palabra. Las iglesias saludables no necesariamente son aquellos que gozan de un poco de cosas, templos tremendamente gigantes, que gozan de facilidades, que tienen equipos múltiples para absolutamente todo. Una iglesia puede estar en la vanguardia de la tecnología y eso no lo hace saludable. Eso no hace saludable a una iglesia. ¿Por qué? Porque sabemos que para pertenecer a una iglesia hay que tener un requisito. ¿Cuál es? Ser pecador. Y eso es lo que usted y yo tenemos. Eso es lo que usted y yo somos, arrepentidos, pero al fin y al cabo somos pecadores. Vemos que la palabra de Dios es clara cuando nos anima a administrar la disciplina. ¿Por qué? Porque está revelada en la palabra del Señor. Pero no podemos entrar a meditar en un versículo bíblico o un capítulo si no sabemos qué es la disciplina. ¿Cuál es la definición de la disciplina? La definición eclesiástica, porque la disciplina para el mundo significa otra cosa. La disciplina eclesiástica, la definición podemos decir que es el ejercicio de la autoridad de Cristo bajo la responsabilidad de la iglesia para el desarrollo de su cuerpo, la iglesia, y conservar su integridad y enaltecer su gloria. Para eso es la disciplina. La disciplina no es condenación, todo lo contrario. La disciplina está diseñada para entrenar y restaurar a aquel que ha cometido pecado delante del Señor. Eso es la disciplina. Calvino escribió de la disciplina: no hay sociedad ni casa, por pequeña que sea la familia, que para que pueda tener un buen estado de salud, no se puede dejar sin disciplina. Mucho más necesario es en la iglesia, que debe mantenerse perfectamente ordenada. Y si usted ve a la luz de nuestro entorno todos los días, podemos ver que en los gobiernos hay disciplina para cobrar impuestos, aún en las cárceles, en todo el ámbito de nuestra vida. Si usted va a coger el Transmilenio, tiene que tener su tarjeta, tiene que hacer su fila, si no, tiene que recargar, después la pone en el torniquete y avanza. Pero eso tiene que hacerse con disciplina. Usted no puede llegar sin tarjeta, montarse y hágale, no. Y en todos los ámbitos de nuestra vida podemos ver esa disciplina. Ahora, que dice usted en un hospital, hermanos, imagínese un hospital sin disciplina. Imagínese donde usted le programan una cita o una intervención quirúrgica. Se la programan, no sé, un lunes a las 3 de la tarde. Y resulta que el anestesiólogo llega a las 4. Y el de cirugía llega a las 5. Y la enfermera, la asistente, llega a las 6. ¿Se puede imaginar eso, hermanos? ¿Puede imaginar esa disciplina? En el estudio, imagínense a los estudiantes llegando a las 7 o 6 de la mañana y el maestro llegando a las 9. O el maestro dejándole tareas a los estudiantes y los estudiantes de llegar sin tareas. Aunque muchos sí lo hicimos, ¿no?
Cuando estábamos de muchachos, muchos los hicimos. Llegar sin tarea a preguntar cuál era la tarea. Y ahí mismo hacerse uno como los bobos para que no le preguntaran y a esconderse uno en la última fila para que la maestra no le preguntara. Pero todo se necesita disciplina. En el trabajo, yo no veo a una persona llegando a su trabajo, si es a las 7 de la mañana que entra, que son 8 horas, llegando a las 9. Hay una disciplina y hay un supervisor. Y si usted no cumple con esa disciplina, primer memorando, segundo y tercero, y ya el tercero tiene su carta de despido, ¿verdad? Porque todo es disciplina en el hogar. Imagínese usted, hermano creyente, que sus hijos llegando 12 de la noche a su casa, a su hogar, ¿verdad? O usted llega a su casa y su esposa no está en su hogar. O usted es un hombre que de pronto le dicen, venga, tiene que trabajar a tales horas y llega 2, 3 horas después, ¿verdad? Todo en esta vida se necesita disciplina. Aún más en la iglesia como la casa del Señor. En la iglesia como la casa de Dios necesita esa disciplina porque Dios, siendo un Dios santo, Él mismo es la causa de la disciplina. La disciplina es esencial para la subsistencia y el trabajo de la iglesia. Una iglesia sin disciplina está solamente vulnerable y está dispuesta a mucho tipo de corrupción. Y eso es lo que estaba pasando aquí en Corinto. Debemos recordar de los primeros capítulos. Estaban envanecidos. El orgullo de ellos, por su conocimiento y por sus cosas, no les permitió ver el pecado que había dentro de la misma iglesia. Y por eso los corintios permitían allí en el capítulo 5 que un hombre se acostara con su madrastra y que lo hiciera delante de toda la asamblea, de toda la iglesia, porque toda la iglesia lo sabía. La disciplina, podemos decir que en cierto aspecto es formativa. ¿Y por qué decimos que es formativa? Porque lo que yo estoy hablando aquí, en esta mañana, es precisamente para formarle a través de ¿qué? De la predicación del Evangelio. Porque la disciplina formativa se hace a través de la exposición de la Escritura. Porque la crítica o la parte formativa se hace a través de la obediencia a la palabra del Señor. El mismo apóstol en el libro de los Efesios nos habla acerca de la disciplina. Capítulo 4, versículo 15, dice la palabra del Señor, Efesios 4, 15 y 16. Dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada cual miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. La disciplina del Señor es para la edificación del cuerpo de Cristo. Y por eso es formativa. ¿Y cómo lo hace? ¿A través de qué? A través de su palabra. Por eso la disciplina se hace a través del ejercicio de oír la palabra, porque la fe viene por oír la palabra, Romanos 10, 17, ¿verdad? Viene por el oír la palabra del Señor. La fe viene también por el meditar y obedecer la palabra de Dios. Y eso es lo que nutre a la iglesia, y eso es lo que la iglesia busca, porque debe buscar el ser edificada en Cristo Jesús. La palabra de Dios es el instrumento y la base de la disciplina de Dios. Segunda carta a Timoteo capítulo 3 dice que toda la escritura es ¿qué? Inspirada por Dios. ¿Y qué más? ¿Útil para qué? Para enseñar, para corregir, ¿para qué más? Para redarguir, para instruir en justicia,
a fin de que el hombre de Dios esté enteramente preparado para toda buena obra. Eso lo hace la palabra del Señor, porque es la que nos enseña, es la que nos aparta, es la que nos motiva, es la que nos redarguye. Eso es lo que hace la palabra del Señor, y por eso la disciplina en primer aspecto es formativa, porque Dios la da a través de su palabra, a través de lo que está escrito, a través de su palabra, que es la única que es viva y es eficaz. Y vamos a poner un ejemplo. En los tiempos del cautiverio del pueblo del Señor a manos de los babilonios, el Señor a través de la historia utilizó varios profetas y les llamó la atención a través de la palabra del profeta. Y cuando se acercaba el profeta y le decía: así ha dicho Jehová. Y esa es una palabra que nosotros debemos administrarla en nuestro corazón, porque todo lo que nosotros diga es: así ha dicho Jehová, o como el Señor Jesucristo dijo: así está escrito. Esa debe ser. Y vemos cómo el pueblo no hizo caso a los profetas que el Señor envió. De una manera les estaba corrigiendo o les estaba disciplinando en la parte formativa, en la parte de la palabra y a través de estos profetas. Pero ¿qué pasó más adelante? El mismo Señor tuvo que corregirlos, porque la parte correctiva es la que no nos agrada a nosotros. Es cuando Dios nos corrige, y esa parte de la disciplina correctiva es la que más produce dolor cuando se es disciplinado. La disciplina se da mediante la amonestación, la suspensión de algunos privilegios, inclusive de la misma excomunión. Cuando vemos allá en Corintios capítulo 5, dije: con el tal ni siquiera coma, sino más bien expúlselo de la congregación. Y la disciplina correctiva, esa es la que más duele. Vemos en el mismo caso de los judíos, Dios aplicó su disciplina correctiva cuando permitió que los babilonios los invadieran. Y duraron 70 años en cautiverio. Ahora sí me entiende cuál es el principio de la disciplina. Una, el Señor lo hace de la forma formativa a través de su palabra, pero otra también lo hace a través de la corrección. A través de la corrección. Y esa es la que más nos duele. Esa es la que más con nosotros luchamos. Pero ¿cuál es el carácter de esa disciplina? El carácter de la disciplina está manifestada en dos determinaciones. Cuando esta disciplina es inmediata, o también cuando tiene su resultado final. Vemos que en Hebreos, en nuestro capítulo en nuestra porción bíblica que vamos a estudiar en esta mañana, cómo podemos ver el carácter de la disciplina que Dios tiene para con su iglesia. Mire que el efecto inmediato de la disciplina es dolor. Hebreos capítulo 12, versículo 11, quiero que usted conmigo lo lea, hermano. Y dice: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Mire que lo primero que hace la disciplina cuando es aplicada a nuestra vida es causar dolor, causar tristeza, causar desaliento y aún causar rechazo. Capítulo 12, versículo 5. Y habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Si ve aquí el apóstol, el escritor de Hebreos nos está diciendo: venga, no desmayen cuando en sí la disciplina es puesta o cuando eres reprendida por ellos. Ese es
la parte que tiene que ver con la inmediatez. Cuando a veces somos reprendidos en la congregación de la gracia, un hermano se te acerca y dice: hermano, esto está mal, por favor, hazlo mejor, la Biblia dice esto. Pero ¿sabe qué hacemos muchas veces? Como dicen los chicos, si te vi, no me acuerdo. Porque esta parte de la disciplina inmediata es la que nos causa dolor, tristeza y aún nos causa angustia. ¿Qué pasa, joven, cuando sus padres le dicen: no, la hora de entrada, si se va a hacer algún tipo de actividad, es a las 9 de la noche, y si llegas a las 11? Y sus padres le dicen: bueno, se acabó la televisión por un mes, se acabó el celular y se acabó la plata para las 11. ¿Qué opinan, muchachos? Decimos: ah, sí, rico, me dejaron un mes sin 11, sin celular, sin internet, ¿verdad? Rico. Esa es la disciplina que más nos cuesta cuando es de corto plazo. ¿Por qué? Porque aún así usted también tiende a rechazar tanto la disciplina como al que la ejerce. Usted dice: no, pero es que ¿cómo Dios me va a disciplinar de esa manera tan drástica como tenían que disciplinar allá a ese hombre que se estaba acostando con su madrastra? ¿Cómo? Porque es la palabra del Señor. Porque ese efecto inmediato es el que produce en nosotros como ese rechazo a la disciplina. El proverbista lo dice de esta manera, Proverbios capítulo 3, versículo 11. Dice: no menospreciéis, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. Mire que el creyente atesora aún la disciplina en medio de la lucha, en medio de todas las cosas que esté pasando. El creyente se goza, no porque sea masoquista, hermano, no, sino porque el Señor busca siempre que ese creyente sea cada vez más parecida a la imagen y semejanza de Cristo. Esa es la parte de la disciplina que Dios tiene, porque la parte inmediata nos produce un rechazo. Y aquí lo que el Señor está diciendo: venga, no rechacen, no menosprecien la disciplina que viene de parte del Señor. Porque esta palabra no la escribió la iglesia, esta palabra la escribió Dios a través de sus siervos que inspiró. La disciplina inmediata nos produce nos volvemos quisquillosos porque no deseamos ser reprendidos. Pero lo más importante de la disciplina no es el efecto inmediato, sino es el resultado final de esa disciplina. Capítulo 12, versículo 11, la parte B, nos dice de la siguiente manera, la parte B, dice: pero, hablando de la disciplina, es en verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero, mire, ahí hay un pero, hermanos, pero después da fruto, después de que, de aplicada la disciplina, después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¿Sí ve cuál es el propósito de la disciplina a largo plazo, hermanos? Ese es el producto final de la disciplina, a pesar que al comienzo haya producido desaliento. Mire que el propósito de esa disciplina en el versículo 10 nos habla y dice: y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, hablando de los padres terrenales. Esa es la segunda parte de esta porción bíblica. Y aquellos ciertamente que por pocos días nos disciplinaban, versículo 10, como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Hermanos, la disciplina es para participar de la santidad de Dios. Ese es el resultado final de la disciplina. ¿Sí vemos? Ese es el resultado final. Y podemos decir
que el resultado final de la disciplina de Dios es glorificar a los creyentes. Y esa glorificación consiste en conformarnos a la imagen y semejanza de Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 29 y 30. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Sí vemos? Que la disciplina nos enseña a que cada vez nos parezcamos más al Señor Jesucristo. Porque qué triste, hermanos, es saber y sentirnos, como dice el versículo 6 y 7 del capítulo 12. Mire que la intención del Señor no es lastimarnos, ni acabarnos, ni nada, esas cosas. La motivación y la intención de Dios es disciplinar ¿a quién? A sus hijos. Versículo 6. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Querido hermano, si usted es hijo del Señor, si usted es hijo de Dios, debe amar la disciplina. Porque si no es hijo del Señor, mire lo que dice el versículo 7. Si soportar la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel quien el Padre no disciplina? Y versículo 8, pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido partícipes, entonces, ¿sois qué? Hermanos, mire, aquí la disciplina es para los hijos del Señor. ¿Por qué? Porque la disciplina, porque la base de la disciplina es su amor, es su gracia y su reconciliación. Porque el Señor, al que ama, disciplina. Y si usted lo ama, el Señor, usted va a ser disciplinado por el Señor. La pregunta es, ¿usted cómo va a responder a esa disciplina que viene de parte de Dios? ¿Vemos? El propósito de la disciplina es dar gloria al Señor. El propósito de la disciplina es mejorar el testimonio de la iglesia. El propósito de la disciplina es restaurar, sanar y edificar a esos creyentes que han pecado delante del Señor. El propósito de la disciplina es producir una fe saludable y una sana doctrina dentro del cuerpo de Cristo. El propósito de la disciplina es ganar a un alma, a un hermano que se ha desviado para la gloria y para la gracia del Señor. El propósito de la disciplina es silenciar a tanto falso maestro, a tanto falso pastor de influencias incorrectas, y ese es el propósito de la disciplina del Señor. El propósito de la disciplina del Señor es proteger a la iglesia de esas destructivas consecuencias del pecado. Ese es el propósito de la iglesia del Señor. Teológicamente, la disciplina está basada solamente en el Señor. Pero ¿cuándo es que Dios nos disciplina? Porque vemos que la disciplina es el entrenamiento. Es el entrenamiento. Y ese entrenamiento implica algunos aspectos positivos y otros negativos. Porque parte de la disciplina es simplemente guiar a alguien a seguir ciertas normas o reglas de cierto comportamiento. Esa es una parte. Por lo menos los atletas tienen que ser disciplinados para poder ejercer bien su trabajo como atletas. Otra parte de la disciplina consiste en reprender para corregir la desobediencia. Y ambos aspectos de la disciplina
pueden ser difíciles en cada uno de nuestras vidas. Y si usted va a la palabra del Señor, querido hermano, vaya a Job capítulo 1 y vamos a ver cómo un hombre de Dios íntegro fue disciplinado por el Señor, pero no porque él tuviera pecado, no porque él hubiera fallado delante de el buen Dios. Job capítulo 1, versículo 8, dice la palabra del Señor: y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Versículo 12, y dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Mire que lo que quería el Señor aquí con Job no era ni acabarlo ni absolutamente nada, era que él quería refinarlo a la imagen cada vez más de su Salvador. Porque ¿cuál fue el término? Y ustedes saben la historia de Job, todo lo que pasó Job, todas las pruebas que él pasó, teniendo sus hijos, su casa, su esposo, su esposa. El Señor permitió que todo le fuera quitado. Inclusive una sarna estuvo en su vida, que se tenía que rascar con una teja porque no se aguantaba. Sus amigos no hacían sino criticarle, pero él nunca renegó de las cosas del Señor. Y el final de Job, en el capítulo 42, dice Job: ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiadas maravillosas para mí que yo no comprendía. Y versículo 5, de oídas te había oído. ¿Sí ve la diferencia, hermanos? De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Sí ve cuál fue el fin de la disciplina de Job? No fue por el pecado de Job. Y muchas veces el Señor también permite esas situaciones en nuestra vida. Y Job salió como un hombre refinado, porque él nunca desobedeció al Señor. ¿Cuándo comienza la disciplina, hermanos? La disciplina comienza cuando nacemos de nuevo en la familia de Dios. Yo le hago una pregunta a los que son padres: ¿serían capaces de ir a disciplinar a los hijos del vecino? ¿Sí? ¿Por qué? Porque no tienen la autoridad para eso, ¿verdad? Porque usted solamente reprende a quienes, a sus hijos. Y como hijos del Señor, Él nos va a reprender porque tiene toda la autoridad, primeramente porque es el Creador y también porque Él nos quiere muchas veces siempre refinar. En ese momento, cuando somos nacidos de nuevo, empezamos a aprender y a entender la palabra del Señor y nos ajustamos a los propósitos de su palabra. Nos ajustamos al Señor, como David en cierto momento, o más bien el Salmo 94 nos dice: bienaventurado el hombre a quien tú, Señor, corriges y en tu ley lo instruyes para hacerle descansar en los días de aflicción. Si vemos por qué nos aflige el Señor, para hacernos que descansar, ¿dónde? Cuando estemos pasando por momentos difíciles. Este tipo de disciplina es más preventiva que correctiva. Cuando el Señor te dice: mire, hombre casado, no mires la mujer ajena, te está hablando a través de la palabra, pero si la miras, ahí va a haber la corrección. Porque van a haber consecuencias de tu pecado. Van a haber consecuencias. Y la disciplina también de Dios llega. Porque no como Job no pecó, pero también llega por nuestro pecado. En cierta ocasión David estaba supremamente angustiado, que él le dijo al Señor: Señor,
mengua un poquito de tu disciplina. No seas tan drástico conmigo. Y David dice, Señor, no me reprendas en tu furor, ni me castigues en tu ira, porque tus saetas cayeron sobre mí, y sobre mí ha descendido tu mano. Nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos, y a causa de mi pecado, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, y como carga pesada se han agravado sobre mí. Si vemos lo que decía el salmista, David aquí admite su culpa, reconoce el castigo que viene de parte del Señor, dice que es justo, pero que a la vez mengüe, que a la vez no lo aplaste de la disciplina, que Dios le ayude y que está socorrido por la mano del Señor. Entonces, ¿cuándo nos disciplina el Señor? Cuando pecamos delante del Señor. ¿Cómo? Ahora es el cómo. ¿Cómo nos disciplina el Señor? Dios puede y ha hecho y ha utilizado métodos de disciplina. ¿Recuerdan allá en el segundo libro de Samuel? Refiriéndonos a David también. Y Dios permitió que David también tuviera pérdidas en su vida. Y debemos recordar el contexto cuando David, que tenía que ir cada año como rey a la guerra, pero no lo hizo. Se quedó en su terrado, o sea, en la terraza de su casa, y vio allá a Betsabé. Yo no sé cómo se bañaban en ese entonces, no tengo ni idea, pero dice que la vio y que empezó por sus ojos y la codició, después la llevó al harén y se llegó a ella, quedó embarazada, después Urías Eteo, que era el esposo, lo hizo traer, lo quería hacer matar, lo emborrachó, lo fue y lo envió a la casa de su esposa para que él estuviera con ella y para que fuera cubierto el pecado, pero él no hizo eso, llegó y se quedó ahí en la casa de las puertas del palacio. Entonces, como no pudo David encubrir su pecado, ¿qué hizo? Lo cogió y le mandó una carta con el general Abner. Digo, póngame este hombre al frente de la batalla. ¿Y qué hizo? Lo mató. Lo mató en el ardor de la batalla. Este hombre, Urías, murió. Y David pensó que había ocultado su pecado. Pero mire lo que pasó. Cómo el Señor le disciplinó por su pecado. Y dice la palabra del Señor, dice, porque tú lo hiciste, aquí es cuando Natán amonesta a David. Dice, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán, ¿por qué contra Jehová? Y Natán dijo, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Si ve cómo el Señor disciplinó a David por consecuencia de su pecado. Y versículo 18 dice, y al séptimo día murió el niño. Mire que el Señor disciplinó ¿a quién? A David. También a Pablo, cuando utilizó muchas blasfemias contra él, cárceles y muchas cosas. También aquí fue disciplinado, inclusive el mismo Señor permitió en la vida del apóstol una enfermedad, pero para que no se gloriara en él, sino para que agradeciera y se gloriara en su Dios. Algunos dicen, venga, pero es que la iglesia es la que me debe juzgar. Muchos preguntan eso, y en el capítulo 7 del libro de Mateo nos habla la palabra del Señor, cuando el Señor mismo está dando ahí una meditación acerca de eso. Capítulo 7 nos habla del libro de Mateo y nos habla acerca de
el juzgar. Y todos dicen, no, es que usted no me puede juzgar. La iglesia no me puede juzgar. Hemos interpretado mal este pasaje, porque en el capítulo 7 del Evangelio de Mateo dice el versículo 1, no juzguéis para que no seáis juzgados. Y dicen muchos, no, es que la iglesia no me puede juzgar. No. Eso no es lo que está diciendo en el Señor Jesucristo. En el versículo 3 de ese capítulo 7 dice, ¿y por qué miras la paja? ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas a ver la viga que está en tu ojo? Aquí lo que está diciendo es, venga, no sea hipócrita. Eso es lo que está diciendo, no sea hipócrita. No juzgue según su banalidad. Y sigue diciendo en el versículo 4, ¿o cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? A veces nos creemos más buenos que los demás, hermanos. Y el versículo 5 dice, hipócrita, ¿cierto? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Sí, la Biblia habla que la iglesia debe juzgar, pero no con hipocresía. No juzgando hipócritamente, no creyéndonos mejor que los demás, o no creyéndonos como detectives en la iglesia, o no creyéndonos como el inspector Gadget, buscando a ver quién está a fallar para ¡faz! El dedo acusador. No, eso es lo que no dice la palabra. Usted no debe juzgar, porque si juzga teniendo a un pecado mayor, es un hipócrita. Eso es lo que dice la Biblia. Pero la Biblia también me enseña que cuando Pablo, allá en Corintios capítulo 5 dice, reúnanse, ¿quién? La iglesia, ¿para qué? Para juzgar y echar a este hombre, a excomulgar. El poder de Dios para juzgar fue dado para la iglesia. ¿Cómo nos juzga el Señor? También porque hemos pecado. ¿Por qué nos juzga el Señor? Porque Dios, al que ama, disciplina. Dios juzga y disciplina para que el Hijo de Dios, usted y yo, seamos más maduros en la fe. Dios disciplina a sus hijos para que aumenten la capacidad de hacer las cosas para su gloria. ¿Cuántos de nosotros hacemos las cosas para la gloria nuestra? Y Dios nos disciplina para que le demos la gloria y la honra al Señor. Dios disciplina a sus hijos para mantenernos en el camino correcto, en la gracia del Señor, en su palabra. Y por eso Dios nos disciplina cuando dice, venga hijo, no es por allá, es por acá, porque mi palabra dice esto, dice aquello. Dios disciplina a sus hijos para purificarlos del pecado, para mantener santa su iglesia, porque cuando se peca dentro del cuerpo de Cristo, está siendo la iglesia dañada y está infectando la iglesia, porque lo primero que la iglesia de Dios es santa. Dios, a través de la disciplina, quiere mantener su iglesia santa. ¿Y por qué hay unas iglesias que no practican la disciplina? ¿Por qué hay? ¿Tienen miedo? Los pastores, muchos tienen miedo a perder miembros. ¿Por qué hay iglesias que no predican acerca del pecado? Porque resulta que a veces el que más diezma y el que más ofrenda está en pecado, y el pastor no quiere que ese diezmador se vaya. Por eso no le llama la atención, ¿verdad? Algunos les da miedo por perder miembros. O hay algunos que dicen, venga, no, es que la disciplina es muy dura. Querido hermano, permítame decirle que cuando usted no ejerce la disciplina de Dios, usted no está teniendo el amor de Dios. Porque usted está permitiendo que ese hermano en la fe se vaya. No que caiga de la gracia, no que pierda su salvación, pero que sí pierda su comunión con Dios. Cuando sus hijos no son disciplinados, ¿verdad? Cuando no ejercitamos la disciplina de Dios,
en nosotros hay falta de amor por ese hermano, porque no nos importa cómo es el caminar de ese hermano. A mí me da lo mismo mirar qué hace. No. Somos falta de amor cuando no disciplinamos. Hay algunos que dicen, venga, es que la disciplina es ofensiva, tanto al individuo como a la sociedad. La disciplina de Dios para el mundo sí es ofensiva, porque Dios es el que reina sobre todas las cosas. Hay algunos que dicen, venga, la disciplina puede herir a las personas. Hay algunos que piensan eso, pero no les importa cuando esas personas van al infierno por no ser disciplinadas. La disciplina muchas veces la ven como una forma de control del pastor hacia el rebaño. Dicen, no, es que yo soy independiente de la iglesia y yo puedo pecar porque pues yo soy yo. Hermano, cuando usted viene al cuerpo de Cristo, es una unidad con el cuerpo. Y si usted peca, está contaminando todo el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y usted debe ser disciplinado. Ahora bien, hay congregaciones y hay iglesias donde el control es tal que no permiten la gracia de Dios. Hay iglesias donde a usted llevan un cuaderno y le dicen, venga, ¿cuánto tiempo tiene usted relaciones con su esposo? ¿Cuánto? Usted tiene que, más o menos, tantas y tantas y tantas al día, al mes, a la semana, al año. Hay iglesias que son así, hermanos. Eso no es disciplina del Señor. Eso es querer controlar la vida de los creyentes. Y puedo sonar extraño y un poquitico como extremo, pero así hay congregaciones. Yo tengo el conocimiento de una congregación que funciona de esa manera, que quiere controlar ¿a quién? A los creyentes. Para terminar, queridos hermanos, debemos meditar, hermanos, de que la disciplina es para honrar y glorificar el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque Él es el dueño de la iglesia, no usted ni yo. Debemos recordar que Cristo compró la iglesia con su sangre. Y la iglesia fue comprada por un precio cósmico, que no tiene ningún valor, que es incalculable. Y por eso hablábamos ahorita en la cena del Señor, que no podemos comer ni tomar la cena indignamente, porque se está pisoteando la sangre de Cristo. La disciplina es permitida por Dios, para su gloria, para santificarnos, pero también porque hemos pecado delante del Señor. El Señor nos disciplina cuando hemos fallado. ¿Cómo lo hace? A través de diferentes pruebas, como lo hizo así con David. ¿Y por qué nos disciplina? Porque somos sus hijos. Qué tristeza es que Dios no nos discipline y terminemos siendo unos bastardos, hermanos. Si usted no acepta la disciplina que viene de parte del Señor, usted debe mirar en su corazón si está andando en los caminos de Dios. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor. Señor, gracias porque así como Santiago habla y dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os habéis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba a vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Señor, gracias por tu iglesia, gracias por tu palabra, Señor, y gracias porque tu palabra fue expuesta. En el nombre de Cristo Jesús oramos con acción de gracias. Amén. Gracias.